Bienvenido mi hermano, bienvenido a este canal, un canal que ha sido dedicado al estudio de la palabra de Dios. El día de hoy recibiremos algunos consejos de Pablo hacia la vida familiar, hacia la vida doméstica, pudiéramos nosotros decir. Después de esta introducción entraremos de lleno a nuestro estudio, así que no te lo pierdas. Que Dios te bendiga, mi hermano. Aquí estamos con el capítulo 5 de Efesios, iniciando también el capítulo 6 de Efesios. Terminaremos el 5 e iniciaremos el capítulo 6. Recordarás que Pablo ha venido diciéndonos en esta carta que la iglesia es la gloria de Dios. Nos ha venido echando porras, pudiéramos nosotros decir en nuestras palabras, ¿no? Nos ha venido mostrando lo que somos como iglesia para Dios, donde su presencia se manifiesta, donde su gloria se deja ver a través de la iglesia, ¿no? Pero eso a la misma vez trae una gran responsabilidad, porque debe dar testimonio a través de la conducta. Pero Pablo nos ha venido diciendo ya durante varias semanas que somos el pueblo de Dios, somos una nación santa. Nos ha dicho también de que somos hijos amados de Dios, de que hemos sido adoptados. Ha usado un montón de términos Pablo para dejarnos saber de que somos algo muy especial para el Señor, ¿no? Tanto así que murió por nosotros en la cruz. Tremendo pago que dio por nosotros. Entonces nosotros en respuesta a la misma vez debemos dar un testimonio. Debemos mostrar que somos hijos amados de Dios. Debemos mostrar que somos hijos de Dios. Debemos mostrar que hemos sido restaurados y que hemos sido renovados, ¿no? Así que la carta no solamente trae los puntos positivos, por decirlo así, de lo que somos o alentando nuestra estima, sino que a la misma vez esto también pone un peso y una responsabilidad sobre nosotros como iglesia. Así que el día de hoy, versículo 21 del capítulo 5 en adelante, estaremos iniciando nuestro estudio, ¿no? Así que espero que esté siendo de bendición este canal, un canal dedicado al estudio de la palabra de Dios. Si no le has dado like al video, si no lo has compartido, es el momento de hacerlo. Si no te has inscrito, bienvenido al canal, bueno tenerte acá con nosotros. Somos una comunidad que está interesada en crecer en espiritualidad. Y la única manera que sabemos que funciona es acercándonos a la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vamos a ir a nuestra Biblia, capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿no? Y de pronto acá, este es uno de los temas candentes que a veces llegan a la iglesia, ¿no? Mujeres, sométanse al marido. Es interesante la forma en que el versículo 21 nos presenta o nos introduce este tema, ¿no? Porque es un tema no solamente de sumisión de la mujer al marido, sino también de la responsabilidad que tiene el marido para con la esposa. Versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la gran clave, mis hermanos. Esa es la esencia del por qué lo demás Pablo lo está pidiendo. Pablo está pidiendo, o mejor dicho, no está pidiendo Pablo que se haga algo. Él no está poniendo unas leyes. Él está recordando el orden de manejo y de dirección en un hogar, en una familia, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos está recordando aquí. Dice acá, someteos unos a otros en el temor de Dios. Teniendo esto en mente, mis hermanos, sabiendo de que el creyente debe vivir en temor al Señor, sabiendo de que el creyente debe expresar, mostrar y dar testimonio de que teme a su Señor, con esa fuerza Pablo dice, bueno, una de las acciones que deben hacer es someterse. Y dice los unos a los otros, no solamente un grupo hacia otro, sino los unos a los otros. Y entonces Pablo comienza a desarrollar su tema del sometimiento, ¿no? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y entonces toca el área familiar y ahora le dice a la esposa, tú debes sujetarte a tu marido. Y da una razón, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿no? Y entonces da el por qué.
Y es que este origen o esta organización de la vida familiar, pudiéramos decir, nace allá en el Edén. Después de que el pecado entra en el mundo, Dios le dice a Eva que Adán se enseñoreará de ella. Él va a ser el Señor, en otras palabras, ella deberá someterse. Entonces es una de las consecuencias, pudiéramos decir nosotros, del pecado, ¿no? La idea es llevar un hogar en armonía. Esa es la gran clave, ¿no? Una motivación, el temor a Dios. Por temor a Dios haremos estas cosas. Por temor a Dios tomaremos esta posición. Por temor a Dios responderemos ante esta responsabilidad, válgame la redundancia. Por temor a Dios haremos esto. Por temor a Dios sométanse los unos a los otros. Es lo que Pablo nos dijo aquí, ¿no? Pablo deja claro también la relación entre Cristo y la iglesia. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y dice que Cristo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una unidad hasta mística hasta cierto punto, si pudiéramos decirlo, no tratando de confundir los términos, pero hay una unidad entre Cristo y la iglesia, algo que no se puede despegar. El cuerpo no es nada sin cabeza y la cabeza necesita un cuerpo, ¿no? Está haciendo Pablo la imagen de un cuerpo humano, donde está la cabeza y está el cuerpo, ¿no? Entonces, un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Y una cabeza sin el cuerpo, pues que le falta algo, ¿no? Y no quiere decir con esto Pablo de que le falte algo. Yo no quiero decir que a Dios le falte algo si la iglesia no está. No es ese el punto. Lo que pasa es que hay un algo completo en esta imagen que Pablo nos está presentando. Pero a la misma vez Pablo dice de que Cristo, al ser la cabeza de la iglesia, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y dice que Cristo es el Salvador de la iglesia. O sea, comienza Pablo a introducir los sacrificios y todo aquello que Cristo hizo para con la iglesia. Y recuerda que está hablando de la relación matrimonial, ¿no? Es interesante porque a veces pudiéramos creer que está hablando de la iglesia, pero está hablando del matrimonio. Y a veces pudiéramos creer que está hablando del matrimonio, pero está hablando de la iglesia. Pero en realidad es de que son dos organizaciones, iglesia y familia, idénticas. Entonces pudiéramos decir que aquí encontramos bases para la vida familiar y aquí encontramos bases para la vida de iglesia. Así que esto usualmente lo aplicamos solamente a la vida familiar, pero Pablo lo está usando también para la relación en la iglesia. ¿Cómo debe ser nuestra relación en la iglesia, ¿no? Y nuestra relación como iglesia con Cristo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces pone un ejemplo: la iglesia sometida a Cristo, la iglesia escucha a Cristo, la iglesia sigue a Cristo, Cristo da la dirección, Cristo dice por dónde debemos avanzar, Cristo hizo el sacrificio por nosotros, fue nuestro Salvador. Bueno, de la misma manera como la iglesia se relaciona con Cristo, dice Pablo, así deben estar las casadas en relación para con sus maridos. No sé cómo hacerlo. Bueno, ahí hay un ejemplo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y entonces Pablo viene y ahora toca la otra parte de esta relación, que es el esposo. Marido, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahora viene, ella se sujeta al marido, pero el marido también debe amar a la esposa. Y pone también Pablo aquí cómo es este amor al que se está refiriendo. ¿Cómo debe ser? Debe ser un amor sacrificial, porque dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial. Es un amor que tuvo la intención de beneficio para ella, porque es para santificarla, el versículo 26. O sea que, mis amados hermanos, ustedes que están casados, deben amar a sus esposas de la misma forma en que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo lo hizo él? Bueno, de una forma sacrificial. Se entregó por ella. Hizo actos sacrificiales que beneficiaran
a la iglesia. Bueno, entonces el esposo debe hacer actos sacrificiales que beneficien a la esposa, ¿no? Pero ¿de qué forma la van a beneficiar? Con el fin de santificarla, apartarla, separarla, hacerla diferente. El trato, la relación no debe ser igual al trato y la relación que se tenga con otras personas. Debe ser único y especial, ¿no? Habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces hay una purificación a través de la palabra. Esto es lo que Cristo hizo con la iglesia, ¿no? Y de la misma forma dice Pablo que debe ser el amor del esposo hacia la esposa. Mis amados hermanos, aquí hay un principio tremendo. Es necesario de que ustedes como hombres también sean los que den la dirección espiritual en el hogar. Sean ustedes los que den la dirección espiritual en el hogar. Santidad en el hogar, responsabilidad de ustedes, maridos. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cuál es el propósito? Detrás de todo esto, el beneficio es para el mismo esposo, ¿no? Recuerda que Pablo está usando la relación de Cristo-Iglesia para ayudarnos a entender cómo debe ser la relación de esposo y esposa. Nos está mostrando la relación de Iglesia con Cristo para ayudarnos a entender cuál debe ser la relación esposa y esposo, ¿no? Pero a la misma vez los dos aplican para las dos formas, ¿no? A fin de presentársela a sí mismo, dice el versículo 27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay un propósito que es engrandecer y exaltar a la iglesia. Hay un propósito, es de que hacerla diferente, hacerla única para su propio beneficio. Bueno, de la misma manera, dice Pablo, que debe ser la relación de esposo y esposa. No sé si te diste cuenta, mi querido hermano, pero en estos versos que leímos, la mayor cantidad de versos van hacia la relación esposo y esposa, no esposa y esposo. Así que, ¿querrá Pablo decir algo ahí? Bueno, quizás somos los que más dirección necesitemos en este asunto de la vida familiar. Muy bien, interesante, ¿verdad? Pero recuerda que Pablo está hablando de que esto debe hacerse por una razón, por la razón del temor a Dios. Versículo 21, no lo olvides. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Debe haber respeto, debe haber cuidado, debe haber amor, debe haber sacrificio y debe buscarse el bien del otro. Y debe buscarse el bien espiritual del otro. Así que todo eso como en el temor de Dios. El temor de Dios es la clave para nuestra vida cristiana. Recuerda que Pablo nos está diciendo, ya que somos hijos amados de Dios, estos deben ser los comportamientos. Nos ha dicho cómo comportarnos en la sociedad, nos ha dicho cómo comportarnos fuera de la iglesia, nos ha dicho cómo comportarnos dentro de la iglesia, en nuestra comunidad de fe, y ahora nos está diciendo cómo comportarnos dentro de la familia. Pero Pablo aquí está dejando claro algo. Esto no es nuevo. Esto es algo que se había enseñado desde antes. Esta es la regla desde antes, ¿no? Pasemos al versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces Pablo dice, detrás de todo esto, este sacrificio, este amor sacrificial, este amor para buscar la santidad, para buscar la pureza, para buscar la perfección. Bueno, dice Pablo, esto es una expresión de amor. Deben amar así también a sus mujeres. ¿Por qué? Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Cómo así que mi esposa es mi propia carne? Dice, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ahora Pablo está diciendo que la esposa es la misma carne del esposo. Y de ahí, en este mismo sentido, está diciendo que el cuerpo es el mismo cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre, y entonces da este principio que nos presenta Génesis cuando se habla de la relación matrimonial. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces Pablo acá nos viene a recordar esto de que la esposa es la misma carne del esposo, no es algo nuevo. Esto está desde la creación, desde el momento en que Dios
hizo al hombre y a la mujer y los unió, se dio este principio: serán una sola carne. Jesucristo recordó este principio cuando le hicieron preguntas acerca del matrimonio. Él también trajo este principio a la luz y recordó de que somos una sola carne. Ok, aquí es necesario, mis hermanos, de que ustedes no pierdan el hilo. No solamente esposo y esposa son una sola carne, sino que Pablo está diciendo esto también de la iglesia y Cristo. Somos una misma carne. ¿Sabes por qué nuestra conducta debe ser ejemplar? Porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos la misma carne de Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 32, grande es este misterio. Mas yo digo, o sea, cuando hablo de misterio, dice Pablo, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Este es un gran misterio, de que la iglesia sea de la... no quiero decir la misma naturaleza, porque Cristo es divino y la iglesia no es en naturaleza divina, pero Pablo está diciendo de que estamos unidos con Cristo, así como en el matrimonio. Es una unión para siempre. Pero esa unión para siempre trae también sus responsabilidades. Pero también trae sus beneficios. Entre las responsabilidades están los actos que el uno debe hacer por el otro, pero los beneficios es la pertenencia, es la santidad, es la búsqueda de la perfección. Pablo está diciendo que la iglesia está tan unida a Cristo que es el mismo cuerpo. Que es el mismo cuerpo. Por eso dice por esto, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Y ya no son dos, es uno. Mi hermano, tú eres iglesia. Mi hermana, tú eres iglesia. Bueno, Dios no está lejos, ni está aparte, ni está separado, ni está a la distancia. Eres uno con Cristo. Eres uno con Cristo. Eso es lo que a veces nuestra mente limitada es incapaz de poder comprender. Y el mismo Pablo dice, es que no es cosa pequeña, este es un misterio grande. Y yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, mis hermanos, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces Pablo dice, espera, todo esto que te he venido diciendo es en cuanto a iglesia y Cristo, Cristo e iglesia, pero de la misma forma aplican el matrimonio. Entonces el matrimonio es un ejemplo de la relación Cristo e iglesia. Y la iglesia y Cristo es un ejemplo de la relación matrimonial. ¿Cómo debe vivirse el matrimonio? Como se vive la relación con Cristo. ¿Cómo debe vivirse la relación con Cristo? Como se vive la relación matrimonial. Pablo hace de los dos temas un gran tema y a la misma vez nos asombra cuando nos deja ver de que, oye, espera. Esto tiene mucho sentido al por qué ahora yo ya no debiera mezclarme en el pecado. ¿Por qué yo ya no debiera buscar placeres? Ya no debiera yo buscar pecar, ya no debiera yo dar mal testimonio. ¿Por qué debiera yo mantenerme firme y fiel en el camino, mostrándole al mundo entero de que realmente soy una persona diferente, he sido transformada a través del poder de Cristo? Bueno, eso es lo que Pablo nos está dejando claro aquí. Qué bonito que seamos la iglesia de Cristo, pero no lo tomemos tan a la ligera. Somos el mismo cuerpo de Cristo. O sea, mira tu cuerpo, tus brazos, tus manos, tus pies, tus piernas. No puedes despegarlo de ti. Lo cuidas, ¿no? Si se lastima, buscas la manera de sanarle, de cuidarle. Si está en peligro, buscas la manera de protegerle.
Bueno, así debe ser la relación matrimonial. Bueno, así debe ser la relación con Cristo. Bueno, así es la relación con Cristo, ¿no? Y así como yo no quiero que mi mano haga algo que le cause dolor a mi cuerpo, bueno, yo como creyente debo buscar la forma de no hacer nada que le cause dolor a todo el cuerpo, que es la iglesia. Yo debo asegurarme de que lo que voy a hacer va a beneficiar a la iglesia. ¿Ves lo que Pablo nos está mostrando aquí? Es algo tremendo lo que Pablo nos está diciendo. No son simplemente frases bonitas que suenan interesantes y que levantan el ánimo, sino que nos ayudan a comprender nuestra posición en Cristo Jesús. Así como mi cuerpo hace lo que yo necesito, y todo lo que hace es para mi bien, bueno, de la misma forma, como iglesia, debo hacer todo lo que beneficia al cuerpo y beneficia a Cristo, y hace bien a la iglesia y hace bien a Cristo. Por eso Pablo es muy fuerte, y Jesucristo, ¿no? Y Pedro son muy fuertes, y Santiago, en cuanto a la murmuración, las divisiones, las envidias, ¿no? Todo ese tipo de pecado que lo que trae es destrucción al cuerpo de Cristo. Dice Pablo, se te ha olvidado quién tú eres. Tú eres el mismo cuerpo del Señor. Tú no creas que tu falta y tu pecado no le afecta a nadie. Está atentando contra el mismo Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Bueno poder aprender esto que Pablo nos está dejando saber. Muy bien. Entonces, versículo 33, Pablo cerraba el tema diciendo, bueno, por lo demás, o sea, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Así como te amas, ama a tu esposa. De la misma forma que tú te amas, así asegúrate de amar a tu esposa también, ¿no? Dice, y la mujer, bueno, también debe respetar al marido. ¿Sabes? Los hombres necesitan respeto y las mujeres necesitan amor. Si el hombre no se siente respetado, va a ser difícil que dé amor. Si la mujer no se siente amada, va a ser difícil que dé respeto. Alguien debe tomar la iniciativa y dar el primer paso, mis hermanos. Y debe ser aquel que ha entendido su posición en el Señor. Así que si tú crees que eres un poco más maduro o más madura que tu pareja, bueno, da el primer paso. Eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer también. Muy bien, y pasamos al capítulo 6, entonces, versículo 1 dice, hijitos, y sigue con la relación de familia, hijitos, obedeced en el Señor. Pablo, cuando escribe esta carta, no la dividió en capítulos ni versículos, así que este es un mismo tema, ¿no? Lo que nosotros lo tenemos ya en otro capítulo. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y ahí viene otra vez esta frase, obedeced en el Señor. En el temor del Señor nos habló en cuanto al matrimonio. Y aquí dice en el Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es correcto. Esto es lo correcto, esto es lo que se debe hacer. Esta es la forma que debe funcionar, ¿no? ¿Y cuál es la forma que debe funcionar? Los hijos deben obedecer a los padres. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto de acuerdo al Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, este es el orden que Dios dio, ¿no? Así como le dijo a la mujer, sométase al marido, y le dijo al marido, ame a su esposa, le dice al hijo, obedezca a sus padres. Esta relación recíproca. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, Pablo recuerda el mandato allá en Éxodo capítulo 20, donde encontramos los mandamientos. Y dice, y Pablo trae a colación el mandato de Dios, uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, y hace un recordatorio Pablo, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa. Entre los mandatos que Dios dio, dice Pablo, este es el primero que tiene promesa. ¿Cuál? El de honrar a los padres. ¿Sabes? A veces tenemos mucho problema en el cumplimiento de este pasaje, porque algunos sufrieron abuso, algunos sufrieron violencia, algunos sufrieron abandono, algunos se vieron rechazados por sus padres, qué sé yo, ¿no? Y entonces Pablo nos está dejando saber aquí de que hay un principio que no se debe romper
a pesar de las situaciones o circunstancias que pudiéramos nosotros haber vivido. Sabes, el honrar a padre y madre no quiere decir que debemos honrarlo única y solamente cuando los padres han sido padres ejemplares, han sido padres amorosos o han sido padres cuidadosos. Yo, por ejemplo, soy hijo de madre soltera. Mi papá se fue cuando yo tenía 4 años, nos abandonó. Y cuando leo este pasaje, o antes, ¿no? Cuando leí este pasaje al principio de mi vida cristiana, era algo con lo que chocaba mi corazón. ¿Cómo puedo yo ocuparme de honrar a esta persona que ni siquiera me conoce, ¿no? Que nos dejó y no importó nuestras carencias o necesidades? Bueno, dice Dios, hazlo. Sabes que cuando Dios nos pide hacer algo, es por nuestro propio bien y por nuestro propio beneficio. Librarnos de la amargura y del rencor es tremendo beneficio, mis hermanos. Pero no es cosa de la noche a la mañana, es un proceso a la misma vez, ¿no? Y es que aquí Pablo nos recuerda algo. Hay una promesa detrás de esto. En cuanto a tú honrar a tus padres, ten esto en mente, dice Pablo. Hay una promesa detrás de esto. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahí está la promesa. Que te vaya bien. ¿Sabes que Dios honra al tú honrar a tus padres? Lo que Pablo está diciendo es de que Dios nos honra si nosotros honramos a nuestros padres. Dios nos bendice si nosotros honramos a nuestros padres. Mi hermano, hay que tomar en cuenta los consejos de la Biblia porque al fin de cuentas los únicos beneficiados somos nosotros. Pero también le habla a los padres, no deja solamente la instrucción para los hijos. Dice, padres, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y entonces viene esta otra relación. Había una ley romana que era, los padres tenían el derecho de decidir si los hijos vivían o morían. Roma había puesto esa ley. Y en esa ley habían abusos. Esa es la razón por la que Pablo viene y le recuerda esto a los efesios, porque los efesios era un pueblo que tenía bastante presencia romana y bastante presencia militar romana. Entonces muchas de estas leyes son muy comunes, ¿no? Y una de esas leyes era el derecho de los padres de decidir si sus hijos vivían o morían. Y no estoy hablando de aborto, sino ya de muchachos ya crecidos, ¿no? Así que Pablo trae esto. Si hay cierto abuso de autoridad como padre, cierto, qué sé yo, desembocar sobre tus hijos la frustración, el enojo, lo que tú tengas, dice Pablo, cuidado con la relación que tú estás teniendo con tus hijos, porque esa relación puede provocar algo. La relación que tú debes tener con los hijos es una relación de disciplina y amonestación del Señor. Y entonces Pablo da las pautas. Sabes, yo he escuchado muchas veces esta frase, seguramente tú la has escuchado, ¿no? Y es de que yo soy amigo de mis hijos o yo soy amigo de mis hijas porque yo no quiero qué sé yo, que me vean como un extraño. No, pero esa es una necesidad de amor de los padres que están tratando de satisfacer con los hijos. Pero recuerda, mi hermano, mi hermana, tú que eres padre, tú que eres madre, tú no eres amigo ni amiga de tus hijos. Tú eres el papá y tú eres la mamá. Son funciones totalmente diferentes. Deja que tus hijos tengan sus amistades, pero tú no eres un amigo. Y trato de entender la frase. Lo que quieren decir es como alguien que da confianza, alguien en quien se pueden acercar con libertad, pero la palabra amigo no cabe ahí, porque tú debes cumplir la función de padre y a la misma vez en esa función de padre debe existir esa libertad de tus hijos de acercarse. Pero ser amigo te va a limitar de confrontar sus pecados, sus faltas. Ser amigo te va a limitar de ponerles disciplina. Ser amigo te va a evitar de amonestarles.
no puedes ser amigo de tus hijos. Así como nosotros pastores no podemos ser amigos de los hermanos en la iglesia. Somos pastores, no somos amigos. El ser amigos nos va a limitar de disciplinar y de amonestar. Hay que ser claros en nuestras posiciones, porque si las confundimos, terminaremos dañando a los otros. Y eso es lo que Pablo quiere evitar aquí, ¿no? Hay una responsabilidad tuya como padre hacia tus hijos. Debes amarles, debes criarles. O sea que debes ayudarles a avanzar en la vida. Y les vas a ayudar a avanzar en la vida con disciplinas. Ponle disciplinas. Levántate temprano, acuéstate temprano. Tienes que hacer tus tareas. Tienes que leer cierta cantidad de libros a la semana o al mes. Tienes que tener ciertas alimentación. Tienes que organizar bien tu tiempo. Qué sé yo, ese tipo de disciplinas. Esas cosas que tú vas haciendo constantemente. Es como cuando las personas van al gimnasio. Y van a hacer ciertas repeticiones de algún ejercicio y esa es una disciplina. Tienes que hacerlo aunque no quieras, pero llegará el momento en que tu mismo cuerpo te pedirá hacer eso y te das cuenta del beneficio que te está trayendo. Bueno, así es la forma de criar a los hijos. Los hijos deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Pablo se asegura también de que esto tiene un sabor espiritual, esto tiene un sabor cristiano. ¿Okay? Tremendo lo que Pablo nos está dando a conocer aquí a través de esta carta, ¿no? Continuamos y hasta aquí es donde vamos a llegar, hasta el versículo 9, ¿no? Y entonces pasa a otro tipo de relación. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Amos terrenales, está hablando del esclavo, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestras relaciones entre empleado y empleador. Obedezcan a los empleadores. Háganlo con temor, háganlo con temblor, háganlo con sencillez de corazón, así como obedecen a Cristo. Iglesia amada, en tu función de empleado o tu función de empleada, debes funcionar como que si lo que estuvieras haciendo lo estás haciendo para el Señor. Versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No funcionando en tu hora o en tu tiempo laboral con el único deseo de agradarle a tu patrón. O sea, no solamente cuando él esté viendo, sé diligente. No. Tu trabajo debe apuntar hacia tu relación con Cristo. ¿Cómo es tu relación y obediencia a Cristo? Así debe ser tu relación y obediencia en el trabajo, es lo que Pablo está diciendo. No trates tú de agradar a los demás. Trata de agradar a Dios. De corazón, dice, sino como siervos de Cristo. Y usó esta palabra, siervos obedezcan al amo. Y de ahí dice siervos de Cristo. Está haciendo la misma relación Pablo, ¿no? De corazón haciendo la voluntad de Dios. O sea, con todo tu deseo, con toda tu pasión, con todo tu amor. Recuerda que esa es la voluntad de Dios, es lo que Pablo está diciendo. La voluntad de Dios es de que el empleado sea un muy buen empleado. La voluntad de Dios es de que el empleado sea un muy buen empleado. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Tu labor en el trabajo es un servicio a Dios. Interesante, ¿verdad? Pablo nos ha venido a abrir bastante los ojos en esta pequeña sección que leímos el día de hoy. A ponernos en una posición especial y única. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces Pablo dice, hay recompensa detrás de tu función también, ¿no? El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
el bien que cada uno hiciere. Hay una recompensa para lo que tú hicieres, es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Seas libre o seas siervo. No importa en qué posición te encuentres en cuanto a siervo o libre, tu función debe ser como para el Señor, porque el que va a recompensar es el Señor. Versículo 9. Y vosotros, amos, y le habla a la otra parte también, haced con ellos lo mismo. O sea, de la misma forma, los amos deben tener un trato de amor, cuidado y respeto para con los empleados. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. No, te voy a sacar del trabajo si no estás bien, si no te apuras, ¿no? No, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces le dice al patrón también, al amo. Recuerda que tú también eres siervo. Y así como tú eres siervo del Señor, y así como el Señor te trata a ti como tu amo, de la misma forma tú tienes que hacer ese trato con tus empleados. ¿Ok? Dice, sabiendo que el Señor de ellos, otra cosa que Pablo dice es de que estos empleados tienen un Señor que está por encima del señorío que tú puedas tener sobre ellos. Y de ahí dice, ese mismo Señor de ellos es el mismo Señor tuyo. Así que ten cuidado. No amenazas, no abuso, no violencia. Y que para Él no hay acepción de personas. No que a mí me va a dar un trato especial porque soy el patrón. Dice Pablo, no. Para Él no hay acepción de personas. No importa tu posición. Y esto aplica esposo, esposa, hijo, padres, padres, hijos, siervo, amo y siervo. Dios no hace acepción de personas. Tremendo, mi hermano. Así que aprendimos bastante de lo que Pablo nos enseñó el día de hoy en esta carta. Versículo 21 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Una sección enfocada en las relaciones familiares y también en cierto sentido las relaciones laborales, ¿no? Todo basándonos en el respeto y en el sometimiento a Dios. De ahí nace la relación con los demás. Si tenemos una relación de humildad ante Dios, tendremos una relación de humildad en la iglesia, en la familia y en el trabajo. Si no estamos sometidos a la voluntad de Dios, no estaremos con una buena función o sometimiento o labor ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Así que la gran clave, mis hermanos, es estar sometidos a la voluntad de Dios. Muy bien, así que recuerda, estamos aquí los miércoles a las 7 y los viernes a las 7 de la tarde. Y los domingos a las 10:30 estamos pasando el servicio dominical y a las 2 de la tarde está solamente la predicación. Y todos los días tenemos devocionales. Tenemos devocionales de lunes a sábado. Toman como 2 o 3 minutitos, así que te exhorto para que tú puedas escucharlos, ve escuchándolos mientras manejas o en tu trabajo si es posible, o qué sé yo, en un rato. Es para que tengas una palabra de Dios dando vueltas en tu mente para tu día, por si no tienes el tiempo en el trabajo de tomar tu Biblia y leerla. Bueno, que tengas unos pasajes ahí que te ayuden a estar reflexionando siempre en la palabra de Dios, porque entre más nos reflexionamos en la palabra de Dios, más podemos cumplir lo que Pablo nos recomendó en estos versículos que leímos el día de hoy, ¿no? Así que, mi hermano, espero que el Señor haya hablado de tu vida. Inclina ahí tu rostro, cierra tus ojos y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, porque eres misericordioso, porque eres santo, porque eres protector y porque das instrucciones claras, das un camino claro que debemos nosotros seguir. Muestras realmente cuál es la dirección. Ayúdanos a seguirla, tómanos de la mano y muéstranos, Señor Santo, los grandes beneficios que hay detrás de la obediencia. Guárdanos, bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo este video y gracias porque hasta aquí tu mano y tu fidelidad nos han sostenido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Así es, mi hermano, espero en el Señor que tengas un fin de semana bendecido. Nos estaremos viendo pronto y recuerda que darle un like al video, compartirlo a tus amistades, aquellos que tú creas que necesitan escuchar la escritura. Y también, si no te has inscrito, bueno, inscríbete. Y nos gustaría saber de dónde tú nos estás escuchando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.